En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. La oportunidad que me da de poderme dirigir a ustedes en el día de hoy, precisamente en la misa de las vísperas de la Virgen del Tránsito. Cuando venía entrando, venía reconociendo a varios. Evidentemente los años han pasado, 22 años, y los años no pasan en vano. Sin embargo, hoy estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Esa palabra que hace mucho tiempo ha resonado y sigue resonando. Y en cada celebración eucarística, podríamos decir, se aplica el principio de: acabamos de oír tu palabra. Aunque sea una palabra de hace 2000 años, 2400 años, acabamos de oír tu palabra. Porque esa palabra que estaba en los libros, que estaba cerrada, se abre, y cuando se abre la palabra se actualiza y se dirige siempre a auditorios diferentes. Por esta razón, en el día de hoy estamos deteniéndonos en la persona de la Virgen María. Preparaba un poco el tema que me habían dado, pero también preparaba la víspera de la fiesta patronal de esta parroquia. Cuando la preparaba, estaba recordando aquella cueva que se encuentra en Getsemaní, en donde la tradición dice que estuvo el cuerpo de María, que fue sepultado, pero luego ya no estuvo, porque fue asunta al cielo. Otra iglesia también que está por la puerta de Sion, en Israel, en donde está la iglesia de la dormición de los alemanes, de los benedictinos, los cuales también dicen que la Virgen, cuando se durmió ahí, fue trasladada hacia Getsemaní, que no está tan lejos, pero ahí fue sepultada. Los apóstoles estuvieron cuando María fue, pero luego el cuerpo ya no estuvo porque el Hijo se la quiso llevar al cielo. De muchas maneras se ha hablado de la Virgen del Tránsito, Virgen de la Dormición, Virgen de la Asunción, Virgen del Tránsito. Y más aún, la Virgen del Tránsito es la patrona de la arquidiócesis. San Miguel Arcángel es el patrón de Piura, sí, pero la Virgen del Tránsito es la patrona de la arquidiócesis. Vayan ustedes a la catedral, está el sagrario, y arribita está la Virgen, y más arriba está San Miguel Arcángel, en alusión directa que es bajo también la mirada materna de María, se fundó la ciudad de Piura. Por esta razón, hoy cuando escuchamos esta palabra, no, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, no, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Miremos la vida de María. María fue una jovencita que a los 13, 14 años posiblemente, ella ya estaba dada en matrimonio. En aquellas épocas sí, era normal. Una niña a los 13 años la daban en matrimonio y a los 15, 16 era cuando se casaban. Razones, me están mirando los chicos con cara de incrédulos. ¿Por qué? Porque en antaño la vida era corta. El hombre máximo 45, 48 años, no pasaba. Las mujeres pasaban 50, 55, por ahí llegaban. Entonces, como la vida era corta, ¿qué es lo que hacían? Apuraban los matrimonios.
Por eso dice que los hijos de la juventud son hijos como las flechas en manos de un guerrero. O sea, son de lo mejor. O sea, una muchacha a los 16 años era madre, si salía mujer, a los 32 era abuela. Era lo normal. La vida era corta. Hace algún tiempo también la gente vivía poco tiempo. Yo recuerdo por mi casa, allá en San José, la calle 5, era una calle muy transitada y todos los días pasaba un parvulito, por ahí todos los días. Después del año 78 más o menos, dejaron de pasar. ¿Por qué? Porque la medicina, los avances, todo, permitieron que la vida se prolongara un poco más. Pero aún con todo, con 40, 50, con la edad que sea, señores, señoritas, la vida es corta. Y un día te vas a morir como yo me voy a morir. Y aunque diga, uy, vivió harto tiempo, 100 años, comparada con la eternidad, son solo 100 años. Son solo 100 años, con toda una eternidad a la que estamos invitados a participar. Cuando María nace, la tradición dice Joaquín y Ana, se encargaron de criarla y educarla. María, luego de cierta edad, a los 14 años, 15 años, posiblemente, se la dieron en matrimonio a José. ¿Qué edad tendría José? Piensen, unos 18 años. Era lo normal, no era un viejito. Acá algunas se casan con viejitos, no. Aquí la cuestión es que era un joven y una muchacha, una chica de 15 y una de 18. María va a casarse y el ángel Dios le interrumpe el proceso y le pide que sea su madre. María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María acepta la llamada y la voluntad del Señor. Después de esto, María en su gestación visita a su prima Isabel, canta ese cántico que se ha puesto en canción, ahorita en canto de entrada. Me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Entonces, esa mujer felicitada, pues lleva a un niño, visita a su prima Isabel, camina aproximadamente 124 kilómetros de Nazaret a la ciudad de donde está Aincarén, que está aproximadamente a 10 kilómetros de Jerusalén. Ha llegado, se ha puesto de sirvienta, vuelve, cuando vuelve José nota el embarazo, José dice no la he tocado, piensa repudiarla en secreto porque hay algo que no entiende, porque María dice como era justo, decidió repudiarla. Dios interviene, cuando Dios interviene le dice el niño que hay en ella es obra del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos los pecados. Así que José asume a María, se casa con ella, la lleva a su casa y ahí comienza la historia. Parten para un censo, nace en Belén, lejos de su casa, luego estando ahí mismo en Belén, tiene que partir presurosa para Egipto porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Esa mujer que lo parió, esa mujer que lo crió, esa mujer que lo amamantó, esa mujer que le dio calor de madre, ese niño que cuando lloraba ella solícita y pronta le atendía, esa mujer la cual, pues podíamos decirlo así, tenía la mirada y la complacencia del Señor, la miraba con cariño. Así que esta mujercita, imagínense, 15, 16 años con un niño huyendo a Egipto. Ojo, y ese camino de Belén para Egipto hasta posiblemente Alejandría era un terreno bastante feo. La temperatura, si dicen que Sullana es el horno, ese camino es el infierno, porque el calor no se aguanta ni con aire acondicionado. Así que ha partido para allá, iba con su hijo, con José, mientras Herodes mata a los niños en Belén y las cercanías, María y José y el niño se van hacia Egipto. Cuando muere Herodes vuelven, tiene temor
¿Y qué es lo que hace? Sube a su pueblo, allá en Nazaret, 120 kilómetros, y se esconde en Nazaret. ¿Para qué? Para que el niño pase desapercibido. Y ahí en el silencio y en el día a día empieza la labor de Jesús. Jesús depende de su madre y de su padre, el Hijo de Dios. Por el cual, como dice un canto, ¿no? Cuando dice, no, el que dice crea las estrellas, el ancho mar, pues ese, un día se encarnó en María. Y ese que era dueño de todo, como dice San Pablo, está por encima de todo principado, potestad, ese niño joven depende de su madre. Y María lo cría y lo educa. Cuando era pequeño, ese pequeño de la mano de su madre, el Hijo de Dios, el que nos iba a conducir a la salvación, cuando era pequeño dependía de la mano de su madre, dependía del cariño de su madre, dependía también de la alimentación que le daba su madre, dependía también de cuando iban al templo, cuando iban a la sinagoga a rezar. En pocas palabras, María está pendiente de su hijo, lo da todo por él, para él. Toda, como dice una canción, toda su riqueza fue tenerlo solo a él. Y esa fue la riqueza de María. 12 años se le pierde. Y lo van a buscar y no lo encuentran. Y Jesús da una respuesta que podría parecer la respuesta de cualquier adolescente. ¿Y por qué me buscaban? ¿Y por qué me buscaban? Algunas veces también los jóvenes responden así: ¿dónde has estado, hijito, hijita? Algunos groseramente dicen: ¿y a ti qué te importa? Sin embargo, Jesús dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi Padre? ¿No sabían? No entendieron, pero María esas cosas las va guardando en su corazón. Cuando los ángeles cantaron, las guardó en su corazón. Cuando llegaron los pastores, los guardó en su corazón. Cuando su hijo esa respuesta ella no la entendió, la guardó en su corazón. Y esa fue la vida de María, ir guardando los recuerdos de su hijo a lo largo de toda su vida. Su hijo a los 30 años ajusta sus sandalias, ajusta su cinturón y se le va. José posiblemente 5 años antes había fallecido y ahora él deja a su madre y se va para hacer aquello para lo cual ha venido: anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad al cautivo, darle vista a los ciegos y declarar el año de gracia del Señor, lo que dice en Nazaret entre sus paisanos. Así que es su labor, es su función, es la actividad que él tiene de por medio. 3 años y María aparece solamente en momentos, podríamos decir así, privilegiados. Aparece en Caná de Galilea cuando no hay vino y los novios, posiblemente familia de María y de José, se han quedado sin nada y les regaló 600 litros de vino. Iba también en el grupo de mujeres que acompañaban a Jesús. Cuando le dijeron que el hijo estaba loco, lo fue a buscar para llevárselo. Cuando le dijeron también que a su hijo lo iban a matar, María apareció. Siempre en los momentos importantes, ella aparece al lado de su hijo Jesús. Fue crucificado. Cuando los llamados amigos de Jesús se habían dispersado, María aparece en el Gólgota y dice en los evangelios: de pie junto a la cruz estaba María su madre. Así que la fortaleza de una mujer, de una madre, aquella que lo había criado, lo había amamantado, aquella que lo había fortalecido a lo largo de toda su vida, ahora lo miraba ahí una piltrafa humana. Sin embargo, ella lo recibe junto con Juan y otras mujeres, lo sepultan. Al tercer día Jesús resucita. Dicen los grandes teólogos que posiblemente a la primera que se le apareció fue a su madre,
pero como María era la Virgen del Silencio, como María era la mujer aquella que está detrás de la sombra porque no le quita nada al Hijo, cuando fueron en Caná de Galilea, ella dice, hagan lo que Él dice, y ella desaparece. De igual manera, siempre cuando vamos a María, ella nos dice, hagan lo que Él dice, nos manda hacia Él. Al ir hacia Él, vamos a encontrar pues los borbotones de gracia que el Señor nos ha dado. María es entregada a Juan como madre y le dice a María, Él es tu hijo. Juan la recibe en representación de todos nosotros, pero María, al igual que cualquiera de nosotros, fue envejeciendo. Las tradiciones de Jerusalén hablan que María llegaba a las asambleas cristianas. Cuando ella llegaba, todos se ponían en pie para recibirla. Decían, llega la Madre del Señor. Llega la Madre del Señor. Yo me imagino a María aquí contando los acontecimientos de su hijo. Posiblemente en algunos acontecimientos de su hijo sonriéndose, como cuando se le quedó 3 días en Jerusalén. Este bandido se me quedó 3 días en Jerusalén. ¿Y cómo me contestó? En ese rato yo no lo entendí. Pero después entendí que me estaba diciendo que su casa verdadera era la casa de Dios, en donde estaba su Padre. Pero ¿qué fue lo que pasó? María tuvo que asimilarlo, tuvo que masticarlo una y otra vez, y solo al final ella entiende todo esto. Así que envejeció, y un día Jesús se la llevó. Murió, fue sepultada como Jesús, pero también el Hijo, ¿cómo iba a permitir que su madre, aquella que le amamantó, le llevó en la barriga 9 meses, aquella que lo crió, que le dio de comer, que le dio seno, que lo fortaleció, que lo abrigó, que se preocupó cuando estaba enfermo, cómo era posible que la dejara aquí, que se corrompiera como todos los demás? Como era Dios, Jesús se la llevó al cielo. Hay un principio que dicen, no, pudo y no quiso, no es hijo. Quiso y no pudo, no es Dios. Yo creo que en las manos de nosotros está siempre, si pudiéramos salvar a nuestras madres, las salvaríamos, si es que somos buenos hijos. Estamos atentos, tratamos de no ser gravosos, de no ser personas antipáticas, tratamos de hacerles la vida agradable a nuestros padres. Yo pienso que todo esto Jesús se lo valoró a su madre y un día pues se la llevó para recompensarla por todo el esfuerzo. Y ahora ella desde el cielo también le llaman a María, no la que fue a descansar. En la obra esta de Dante Virgilio, la Divina Comedia, él dice que le preguntó, ¿y esa señora quién es? Ah, dijo, la Virgen María, la que está siempre atareada. La que está siempre atareada. ¿Qué significa eso? Que aun siendo y gozando de la presencia de Dios, está atareada en nosotros. Está rezando por nosotros. Está también intercediendo ante su Hijo por tal cual persona que están en el purgatorio para que vayan al cielo. Por eso siempre la Virgen del Carmen sale sentada con potestad con el Hijo y los ángeles que sacan de las llamas del purgatorio a las personas para llevarlas a Dios. Así que María es la perpetua mujer atareada. Es la mujer que está siempre trabajando, a pesar de todo. Y a ella un día el Papa Pío XII, 1 de noviembre de 1950, la declaró que después de su paso por esta tierra, ella fue asunta a los cielos. Cuando los teólogos decían que murió, que no murió. Y es una disputa fuerte que hubo en los teólogos de aquellas épocas hasta el concilio. Cuando el Papa iba a decretar el dogma, no se dijo nada, todo estaba en silencio, estaban los dos bandos, que murió porque Jesús murió, ella tuvo que morir. No pudo morir porque no tenía pecado, era la sin pecado, era la Inmaculada Concepción. Así que ahí estaba la disputa. Sin embargo, el Papa cuando habla
No dijo si murió o no murió. Simplemente dice, después de su paso por esta vida, fue asunta a los cielos. Asunta significa ser llevado por otros. Y María fue llevada al cielo. Y es así, dejémoslo ahí. Y tenemos una poderosa intercesora por nosotros en el cielo. Así que en las vísperas yo podría hablar esto. Ya la misa de fiesta tendrá también otras connotaciones, pero creo que he tratado de marcar la biografía de María en la tierra, su trato y su relación con su Hijo Jesús. Fue la que crió al Dios hombre. Le llamamos Santa María, Madre de Dios. El ángel le dice, Isabel, ¿de dónde acá que la madre de mi Señor me venga a visitar? Entonces, la madre del Señor, la madre de mi Dios, Kyrios en hebreo, en el griego significa Yevá, y Yevá significa Dios. ¿De dónde acá que la madre de mi Señor me venga a visitar? Así que María es la madre de Dios, pero ella se encargó de criarlo, de educarlo. Como dije al comienzo, su hijo fue su riqueza. Esa fue toda su riqueza. Es la madre de todos nosotros, es la madre de los sencillos, es la madre de los humildes, es la madre de los pobres, que está siempre atenta a nosotros. Y por eso, como es la mujer atareada está siempre rezando por nosotros. Y nosotros decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así le rezamos. Hacemos la oración del ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La oración de Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y la otra es, Santa María, Madre de Dios, la oración de la Iglesia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así cuando rezamos el Ave María, rezamos la oración del ángel, la oración de Isabel, que son bíblicas, y la oración de la Iglesia también, que le pida a María su intercesión. Que María nos guarde, nos cuide de todo mal, que María a ustedes también les dé la fortaleza necesaria para seguir yendo para adelante, que la Virgen del Tránsito pues sea la persona también que les ayude cuando nos llegue la hora de la muerte, dar el tránsito de la vida humana a la vida eterna, que ella nos guarde y nos cuide siempre de todo mal. Creo